busque en su Biblia. Váyase al libro Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, por este momento y por esta oportunidad que tú nos has bendecido con las Escrituras. Nos has bendecido con tu Santo Espíritu, tu Hijo Jesucristo, y tu presencia en nuestra vida, por el cual queremos poner en tus manos el mensaje que vamos a llevar a los corazones de cada uno de los presentes, cada uno de los que tú le permites poder estar en este lugar. Ahora bendícenos en el nombre de Jesús, amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga nuevamente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las palabras del apóstol, la manera como Él lo manifiesta, Señor, y cómo lo enfoca hacia cada uno de los miembros en esa iglesia primitiva. Ahora queremos enfocarnos, Padre, a este nuevo contexto, este nuevo mundo, este nuevo grupo de hermanos que tú has congregado en este lugar, Padre, por el cual te pedimos que nos hables a nuestro espíritu, nos des entendimiento de tu palabra y nos llenes de la misma a través de tu Santo Espíritu, porque no hablamos como hombres, sino en el poder de Dios, en su Espíritu Santo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, hermanos, parece una cosa difícil en el momento la vida de los pastores, porque llega el tiempo que sentimos que se nos han acabado los temas, pero vamos descubriendo que cada vez Dios tiene un tema diferente para uno. Y el tema que vamos a tocar en este día es para que pueda usted nutrirse, pueda alimentarse, pueda edificarse. Yo le he titulado a la siguiente: la gracia perfecta de Dios. Diga: la gracia perfecta de Dios. Nosotros, a través de la palabra de Dios, vemos cómo el apóstol Pablo, proclamando a un Cristo crucificado ante los de la iglesia de Corinto, le mostraba con toda sabiduría la manera como él venía hacia ellos. Y me llamaba la atención porque cuando yo dije la manera como él venía hacia ellos, refleja en mi mente el momento que este joven llamado David se enfrenta a Goliat. Y Goliat le dice la manera como venía David a él. Y estas palabras del apóstol eran palabras tocantes, palabras para que llenaran su corazón, palabras para que se dieran cuenta que el sacrificio de Cristo tuvo un precio maravilloso y grandísimo para nuestra vida. Y Él vino y dejó legado, dejó enseñanza, dejó milagros, dejó aprendizaje, dejó amor, dejó paz, dejó todas las cosas
todas las armas que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos. La gracia perfecta de Dios. Y esa gracia se manifiesta plenamente en su Hijo Jesucristo. Las cosas que Él vino a hacer, las cosas que Él vino a que le hicieran, porque Él hizo, pero también le hicieron, porque si no lo hubieran hecho no lo hubiésemos matado, pero Él vino para darnos gracia a nosotros. ¿Por qué? Porque su Padre había hallado gracia en Él, y esa gracia es la que lo alimentaba a Él, la que lo fortalecía a Él. Y yo quiero que usted sepa algo, hermano, es la misma gracia que hoy le está alimentando a usted y la que le está fortaleciendo a usted también. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Jesucristo. Y la gracia perfecta de Dios se manifiesta en su Hijo. Ese momento de sacrificio, ese momento de estar volcado en esa cruz, esa agonía, la cual Él pasó antes de llegar a todo esto, era para que se manifestase la gracia perfecta de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Y yo quiero que usted pueda darse cuenta que Dios promete tantas cosas cuando dicen amén. Y Dios promete darnos a nosotros todo cuanto necesitamos cuando dicen amén. Y yo quiero que usted lo pueda ver a través de la palabra de Dios. Vaya hacia el Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, busque allí, capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo 2. Cuando lo tenga me da un amén. Trasládese un poquito más allá, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué nos dice el versículo 2? Amén. ¿Qué dice? No le oigo, no le oigo. Aquí vemos claramente cómo el apóstol lo manifiesta. ¿Por qué? Porque la palabra cuando nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, pensemos un rato y miremos cómo manifiesta el Señor. Nos está enseñando claramente que nunca faltará a su promesa nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Y la palabra en el libro Segunda de Pedro, cuando nosotros la leemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Digan milagro. Yo me pregunto si nuestro Padre Celestial llevará el conteo y cómo lo llevará, porque yo no sé cuántos han sido estadísticos o han trabajado en numerologías, pero llevar el conteo de la humanidad, me imagino que ha de ser un libro tremendo, hermano. Y más de las dádivas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un milagro grandísimo. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Significa que todo el que ha sido llamado le han entregado algo. Cuando dicen amén, no oílo amén. Si usted ha sido llamado, le han entregado a Cristo en su corazón. Y yo quiero que usted lo pueda manifestar, que la gracia de ese perfecto poder de Dios está en nosotros. Usted tiene poder, diga, yo tengo poder. Ay, pastor, ¿y ahora cómo le hago? Si yo no puedo hacer lo que usted tiene que hacer, si no le pide usted a Dios.
Por eso le digo que usted tiene poder, pero no lo conoce, no lo descubre. Y el poder de Dios se manifiesta en muchos de los dones que nos ha dado a muchos de nosotros. Algunos han tratado alguna vez de orar o de tocar a alguien en el nombre de Jesús, van a ser sanos. Nos da miedo, ¿eh? ¿Saben por qué nos da miedo? Si no se sana, voy a quedar mal. Ese es el pensamiento que tenemos. ¿Saben por qué? Porque creemos que lo vamos a hacer nosotros y no el poder de Dios en nosotros. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso que estas palabras tan maravillosas nos están mostrando que Dios no va a faltar la promesa que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y más bien no nos la hizo a nosotros, sino se la hizo a muchos grandes hombres. En esto está Abraham. Y él está cumpliendo cada una de ellas. No está faltando a su promesa. Pero la palabra de Dios quiere que nosotros podamos ver qué nos dice el libro de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Qué nos está enseñando el apóstol? Que él no fue a hablar lo que él quería. Dicen que en toda iglesia dan diferentes temas, diferentes materias. Y entre esas, la más fácil que todos pasan es la que se llama chambrología. Todos tienen 10 en eso. ¿Por qué? Porque hablamos lo que queremos. Pero el apóstol está mostrando la sabiduría divina. Está mostrando el poder del Todopoderoso. Está mostrando cómo el Espíritu Santo es usado en su vida. ¿Saben por qué? Porque cuando usted viene a anunciar la palabra de Dios, no viene a anunciar lo que usted quiere. ¿Cómo se da cuenta usted que estamos anunciando la palabra de Dios? ¿Quién me dice? Diga la Biblia. Está sencillo. Usted saca su Biblia, tal libro, tal capítulo, tal versículo. Ahí el apóstol estaba mostrándole a todos los creyentes y no creyentes que él había venido a hablar en el nombre de Cristo, aquel que había sido crucificado. Venía a hablar en el nombre del Espíritu Santo, quien es el que transforma, el que cambia, el que levanta, el que restaura. No venía a hablar por su propia cuenta. Por tanto, la palabra de Dios en su contexto cuando nos dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros. ¿Sabe qué significa anunciar? Diga Gerardo. Él es el atalaya. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es anunciarle a usted el evangelio de la palabra de Dios. Usted me ve a mí aquí solo, pero no estoy solo, estoy recibiendo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estoy hablando lo que yo quiero, sino que estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Mire, y esa palabra es tan maravillosa que yo quiero que usted solo pase una mirada a todo el que está atrás de usted y adelante. Mire nada más, mire, voltea a ver. ¿Qué es lo que vio? Diferentes pensamientos, diferentes rostros, diferentes vestimenta. Pero en la palabra de Dios hay una porción, por mínima que sea, para todos los que estamos aquí presentes, hermanos. Y esa palabra es la que nos va a hacer a nosotros entender, la que nos va a hacer a nosotros cambiar. Por tanto, que la palabra, cuando el apóstol lo manifiesta, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Saben qué significa eso? Que él no fue con ningún discurso. Ya han visto la mayoría de presidentes del mundo. Ellos llevan 6, 7, depende cuántas hojas hacía el discurso que se van a echar. Y el apóstol no llevaba ningún discurso preparado por hombres. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el Espíritu, es preparado por el Espíritu de Dios, hermano. No es por ningún hombre. Y la palabra de Dios, la Biblia, no es de conocimiento humano, sino que es de conocimiento espiritual, cuando dicen amén. Por tanto, se discierne a través del Espíritu. El apóstol está hablando una palabra muy clave: excelencia de palabra o de sabiduría. Miren,
La palabra de Dios en el libro de Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo sabe todo el Señor. Eso es lo que se define. Nos está enseñando que Él sabe y conoce cada una de las cosas. Por tanto, cuando usted se entrega a Cristo Jesús, se ha entregado a lo mejor y lo mejor que le ha podido pasar en su vida. Cuando dicen amén, si es el mejor regalo, el don de Dios que viene a usted, el recibirlo, el tenerlo en su corazón, el manifestar las cosas, el manifestar los sentimientos, los pensamientos, la sabiduría. Mas el apóstol, mostrando con toda claridad esas palabras, nos enseñan algo muy claro. ¿Saben por qué? Porque cuando usted ve la gracia perfecta de Dios, la puede ver manifestada en un hombre llamado José. Diga José. Vayas a Génesis. Busque Génesis, capítulo 45, versículo allí 5. Cuando lo tenga me da un amén. Nos dice la palabra de Dios: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Por qué no llevé a Génesis? Porque yo quiero que usted pueda analizar y darse cuenta claramente cómo la palabra de Dios muestra la gracia perfecta de Dios. Todos los acontecimientos. Este hombre llamado José, tomado por sus hermanos, tirado a lugares, vendido, llegó a la casa de Potifar, fue insultado por la mujer que quería aprovecharse del momento, llegó a la prisión por medio de unos prisioneros, llegó a la casa de Faraón y ahí se cumple. Yo le quiero decir algo. Posiblemente usted en su vida ha ido pasando de una a otra, como dicen, trascorneado, variado, golpeado, levantado, tirado, arrastrado, revolcado. Pero ¿saben qué? Dios no le ha dejado, hermano. ¿Saben por qué? Porque si miramos la vida de José, todo le sucedió y fue a glorificar el nombre de Dios y fue exaltado. Y la palabra de Dios, cuando nosotros lo vemos en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que él había sido usado para la preservación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a cada uno de sus hermanos, a pesar de todo lo que le habían hecho, él les dio vida. Miremos el caso de Jesús. Por eso la palabra de Dios manifiesta que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías, alguien que peleara, alguien que ganara el trono de David nuevamente, alguien que se subiera y mostrara: yo tengo el poder, tengo las armas. Y él mostró todo lo contrario. ¿No se han dado cuenta? Miren las personas pacíficas y calmadas, siempre lo agarran de bullying a esos. Y ellos ahí aguantando y aguantando. Pero yo creo que usted pueda ver que todo eso era para manifestar la gracia perfecta de Dios. Todo lo que le aconteció a Jesús manifestó la salvación de nuestra alma, manifestó la redención de nuestra vida, manifestó cada una de estas situaciones que nosotros podemos encontrar y podemos darnos cuenta que por su gracia somos salvos. Díganme, si Dios no tenía un plan precioso y maravilloso, miren que está a su lado, díganle: en ese plan estamos incluidos. Y denle un abrazo y díganle: en ese plan de Dios estamos incluidos. ¿Saben por qué? Porque nos ha dado vida y vida en abundancia por medio de Jesús. La crucifixión valió la pena. El momento y el sacrificio valió todo y cada una de las cosas. Por tanto, la palabra de Dios, vamos allá al libro 1 Corintios nuevamente, el versículo 2 nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Él no quería pasar la materia de chambrología.
¿Por qué? Porque no iba a hablar las cosas de Dios, sino que iba a hablar lo que había escuchado. Y el apóstol estaba en todas sus razones. No quiso hablar con nadie de la congregación. ¿Por qué? Porque había venido espiritualmente, hermanos. Y cuando tú vienes espiritualmente se nota, dígase, te nota cuando vienes espiritual. Porque igual cuando vienes engorilado también se te nota, hermano. Pero la palabra de Dios que el apóstol está manifestando nos enseña. Dígale al que está a su lado, propóngase a cambiar. Hermanos, las cosas muchas veces tenemos que proponerlas. Usted está a donde está y ha llegado a donde está porque en su vida hubo un propósito. Usted se propuso llegar ahí. Pues yo quiero que usted pueda entender el contexto bíblico de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol lo está mostrando. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y le voy a decir algo, hermano. Aprenda de esas palabras. ¿Saben por qué? Porque muchos hermanos, hermanas, se han apartado de las iglesias por la materia chambrología. No la pasaron. Fallaron. Como le gustan echarle, le dieron una cosa por aquí, le dieron otra por acá, la confundieron todas. Ay, yo mejor me voy de esta iglesia. Hermano, usted nunca se ha ido de la iglesia, usted se ha ido de la presencia de Dios. Y no se puede escapar de la presencia de Dios, porque cuando usted vaya, ahí está Dios. Y quiero lo que le quiero enseñar, que usted pueda aprender, propóngase. Cuando usted está oyendo muchas cosas, mire, dígale al que está a su lado, yo he venido a edificarme en Cristo. A eso hemos venido a la casa de Dios. No hemos venido a edificar, hemos venido a salir llenos de la presencia de Dios. Hemos venido a salir fortalecidos. Ay, no ve que esa iglesia, la hermana, si no es una cosa la hermana, es el otro. Si no es el hermano, mira, a mí me tienen hasta aquí, hermano. Usted no ha venido a que la tengan hasta aquí. Usted ha venido a fortalecerse. Y si eso no está pasando en su vida, conéctese más con Dios, hermanos. Y de esa amistad. Porque amigo no es el que te está haciendo que tú pienses más de lo que es. Si el amigo debería de facilitarte a ti la situación de tu vida. El apóstol en su enfoque a la iglesia quería que ellos se dieran cuenta por qué a veces estamos mal, por qué no prosperamos. Y quieren que le diga algo. A veces no prospera por la gente que le rodea. Mire quiénes le rodean. Mire, usted, al igual que Jesús fue una persona de éxito, usted también en el nombre de Jesús es una persona de éxito, hermano. A la gloria de Dios. Y usted tiene que creerlo y tiene que saberlo, que usted es de éxito. ¿Por qué? Porque Él tomó todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para cargarla a Él, para que usted no sintiera lo que usted a veces está pasando. Somos de éxito. Y la palabra de Dios lo manifiesta claramente. Cuando usted ya no tiene éxito, ¿por qué? Mire bien lo que está escuchando. Mire bien a quienes están siguiendo. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Hasta con quién uno habla. Y esta palabra le va a llevar a usted para que usted pueda analizar, pueda pensar, pueda ver y se pueda dar cuenta todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Si lo menos que Él quiere hacer es bendecirnos en todo momento. El Señor muestra su gracia, ¿sabe qué? En el sacrificio de su Hijo Jesucristo, en esa cruz del Calvario. Váyase ahí mismo. Busque 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Yo todavía lo estoy buscando porque también las 3 Biblias tengo y aún así soy rápido diciendo. 1 Corintios capítulo 30,
capítulo 1, versículo 30. Yo estoy capítulo 30, capítulo 1, versículo 30. Así es. Amén. Lo leemos. Nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa dice ahí? Sabiduría. Dígale al que está a su lado: sabiduría. Aleluya. Santificación y justificación, más la redención que recibimos en él. Miren, son 4 posiciones poderosas que recibimos por la gracia perfecta de Dios, manifestado en su Hijo perfecto también, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos dice con claridad: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque dice: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Y esto qué significa? Que nos ha dado conocimiento, nos ha dado entendimiento, nos ha llevado a que podamos conocer todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y las cosas que Él hace llegar a ella. Váyanse a Colosenses. Busque Colosenses 2, 3. Un poquitito adelante donde estamos. ¿Lo tiene? Me da un amén, hermano. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted quiere ver el entendimiento, mire lo que dice el versículo 3. Para el versículo 2, ahí mismo en el capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Hermanos, miren el entendimiento que nos da el Señor. Si yo le pregunto: ¿cuánto conocen el mango? ¿Cuántos dirían amén? Todos conocen el mango. ¿Pero qué clase de mango le estoy hablando? Está el mango de comer, está el mango del martillo, el mango de la pala, el mango de la vez. ¿Por qué? Porque el entendimiento no viene hasta que usted ve. ¿Ya vio cómo me los eché a todos? Sencillo. La palabra de Dios nos está enseñando a poder discernir. Y eso significa que cuando la palabra está manifestando conforme a ese conocimiento, porque nos dice, ahí estoy en Colosenses, hermano, capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Primero, para tener un conocimiento tenemos que entender lo que estamos viendo. Yo no puedo hablar del mango si no lo he visto. ¿Por qué? Porque yo, cuando me dicen de mango, me viene un conocimiento, pero hay diferentes tipos de mango. Yo le puedo decir la tortuga, cuando conocen la tortuga, pero hay tortugas marinas, hay de tierra, hay diferentes. Cuando usted la ve, ya usted le viene el entendimiento y puede describirla. Y la palabra de Dios, eso es lo que trata de que entendamos. Conforme Cristo en su muerte, ¿qué tanto entendimiento nos estaba dando a cada uno de nosotros? Si nos estaba enseñando que Él es la vida, en Él radica el poder comunicarse al Padre. Mas si usted va allá al libro 2 de Corintios, busque 2 de Corintios capítulo 5, 21. Vamos a Corintios otra vez. Vamos a poder ver cómo se manifiesta esa buena posición ante Dios. ¿Por qué? Por la justicia. ¿Y quién es? Su Hijo Jesucristo. 2 de Corintios 5, 21. Si lo tienen, me da un amén, hermanos. Gloria a Dios. Lo leemos. Nos dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es?
Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué hizo? Cargó. Hermanos, miren, todos y cada uno de nosotros en alguna manera hemos pecado. En algo sencillo. Ya sea que usted haya mentido, haya robado, haya golpeado, haya matado, haya pensado mal, pecado. Todo se llama pecado. Ya sea chiquito, ya sea grande, pecado. Por eso la palabra de Dios en el contexto cuando dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para ayudarnos. Más la palabra dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por medio de Él, la justicia de Dios se manifiesta en Él. Que cuando Dios lo mira a Él, puede ver a nosotros limpio de pecado. Él cargó nuestras rebeliones, cargó todos nuestros problemas, cargó todas nuestras malacrianzas, cargó todo nuestro disgusto, nuestro enojo, nuestras enfermedades. Sobre Él fueron tirados. Todo. ¿Pero por qué? Porque a través de Él es que hay justicia. Y esta justificación viene por lo que Él hizo delante de su Padre para poder ayudarnos, si lo queremos poner de esta manera, a cada uno de nosotros. Ahora podemos ver, vayas a 1 Tesalonicenses. Vamos a ver sobre la santidad. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 3 al 7. Vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. Hermano, hermana, si algo de aquí le cayó, no se sienta mal. Diga, gloria sea al Señor porque me estás hablando. ¿Por qué? Él quiere que el sacrificio de su Hijo haya valido la pena para cada uno de nosotros. Esa colgada en esa cruz haya valido ese sacrificio eterno que cada uno de nosotros podemos salir adelante. Me gustaría que fuera un versículo más. Vayas a Marcos 10:45. Allí vamos a poder ver cómo pagó nuestra culpa por medio de su redención que Él nos da. Él nos redime, hermanos. Marcos 10:45. Si no tiene, me da un amén, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Lo leemos? Dice la palabra de Dios: porque Él, Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ay, miren que estás al lado, diga gloria sea a Dios. Aleluya, hermano. ¿Cuántos vamos a la fiesta y nos queremos sentar a que nos sirvan? Yo tenía mis amigos, nosotros llegábamos a la fiesta y lo primerito que paramos era donde estaban las cosas de la comida. Ahí estábamos parados. Todo lo que pasaban para ir a servir, nosotros probábamos. Ay, qué bueno está. Nos parábamos, no estábamos esperando que nos sirvieran. Pero le estoy haciendo solo una referencia para que usted se dé cuenta que Él había venido para servir. ¿Y cuál fue el servicio mayor que dio? Dio su vida por nosotros, hermano. Su vida la dio en rescate de muchos de nosotros. Significa que nosotros no nos lo merecíamos y aún así siguió adelante. Miren las madres. Yo no sé cuántas madres habrá en este lugar, en el mundo, o sobre la faz de la tierra, si lo queremos poner de esa manera. Pero para la madre no ven
a ninguno de sus hijos que son malos. Miren, y podían verlo delante de ella arrancándole la oreja al otro. Y ella dice, no, si él es bueno, es amoroso. Y ahí lo puede ver con la pistola ametrallando a medio. Ay, no, mi hijo lo hizo para defenderse. Fíjate. Ellas. Pero, ¿cómo nos ve Dios a nosotros por medio de Jesús? Una manera superior a como nos ven las madres. ¿Por qué? Porque Él, antes de mirarnos a nosotros, mira a su hijo. ¿Y sabe qué? Que Él le crea a su hijo. Aleluya. Mira, a su hijo le cree. Mire, ahí está el pastor. Y acaba de pegarle un gran empujón, no sé a quién. Y ahí está Dios mirando. Mira a Jesús. Y lo del pastor, no, ve que se estaba cayendo. Por eso se vio como que... Sí, pero lo que pasa es que estaba cayendo. ¿Por qué? Porque Dios le consulta. Y la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice con toda claridad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Todos queremos que nos sirva. Mira, vieja, ¿qué tenés hoy de comer? Y ¿sabe lo peor? Que ni trabaja el maestro. Ni trabaja y está pidiendo que va a haber de comer. Y si trabaja, el día que paga no llega a la casa. Fíjese. Pero la palabra de Dios es clara. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Qué significa? Que Él, en su palabra, cuando nos enseña, sino para servir. Hermano, hay gozo en servir. Miren, ustedes no me van a creer, pero yo desde pequeño servía. Mis 3 buenos amigos, 86, 87 años, 90, 86, 94, algo así, y 105, que yo sé que era la mayor. Pero yo me gozaba porque le servía. Había uno que tenía que caminar a traerle la comida, como que ir hasta el centro y regresar, hermano. Caminando, nada de bus. Yo sabía que a las 4 la comida ya estaba calientita. Yo llegaba, yo me iba de donde estaba, como tipo 2 y 10, algo así, me iba caminando, llegaba allá. A veces me tocaba esperar. Cuando ya estaba, ya me llamaban, aquí está la comida. Y venía de regreso. Pero ¿sabe qué? Después de servirle al Señor, Él venía y sacaba un plato. Y me mandaba a comprar una soda Orange Crush. Yo no sé si usted la conoce. Era una soda de naranja. Miren, cuando yo llegaba ya tenía mi vasito y mi plato ahí listo. Miren, el Señor era justo. Se servía la mitad de la comida para Él y la mitad para mí. Y la mitad de la soda para Él y la mitad para mí. Yo digo, bien, decía Jesús, yo no vine a ser servido. Según yo le servía a Él, pero cuando vengo a ver la gran sorpresa, los dos estamos comiendo. ¿Qué significa? Que ahí es donde se glorifica al Padre. El servicio de su Hijo, lo que Él vino a hacer por el mundo, a entregar su vida. ¿Quién va a entregar su vida por su amigo? Miren, yo te digo, uno lo pensaría. Hay gente que a veces ni lo piensa, pero uno lo pensaría. Y la palabra es clara porque dice que vino sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y esta palabra significa que nosotros estamos posiblemente en la misma condición de José, ya listo para que nos compraran. Y vino Jesús y dijo, no, estos no lo van a comprar. Significa una palabra hebrea, creo que se llama lutró, que es comprar o sacar del mercado. Ya estábamos a la venta y Él nos compró con su vida. Nos dio la oportunidad preciosa y maravillosa que saliéramos adelante. Volvemos allá a nuestro libro, váyase a libro de Corintios, 1 Corintios. Qué preciosa la palabra de Dios. Cuando dicen amén, hermanos. Y vemos con claridad cómo el Señor se manifiesta. ¿Qué nos dice el versículo 3?
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo estaba el apóstol? ¿Sabe que le quiere decir algo? Le voy a decir algo. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de ser ministros o de ministrar o de orar o de intervenir espiritualmente por algo. Hermano, uno se agota, ¿sabía usted eso? ¿Sabe por qué? Porque lo que usted saca no es suyo, es del Espíritu. Yo vengo y predico y yo a veces me siento cansado, pero yo sé por dónde viene. No me pregunte, yo ya sé por dónde viene. ¿Por qué? Porque uno está haciendo un trabajo para Dios, uno está siendo utilizado por el Señor, y la palabra de Dios en el contexto como el apóstol lo manifiesta: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿No han visto todo lo que vienen aquí a dar su testimonio? Es que y se le olvida. Ese es temor. Algunos hasta tiemblan, el micrófono está aquí. Otros en vez de hablar el micrófono aquí lo tienen así. Otros en vez de tener el micrófono aquí lo ponen acá atrás porque creen que es atrás que van a hablar. Porque le agarra diferentes cosas. De repente usted ve a la hermana y lo vuelve las piernas temblorosas. Pero eso es lo que se manifiesta cuando usted va a hablar. Si solo venga y dé su testimonio, hermano, y experimente lo que el apóstol está enseñando. Mas la palabra de Dios en el versículo 4 nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no habló nada humano, habló cosas espirituales, hermanos. Porque dice más adelante, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, cuando usted habla con la demostración de lo que Dios está haciendo en usted, hay milagros, hermanos. Hay manifestaciones divinas en su vida, hermanos. Hay cambios. Miren, la primera señal del cristiano es que la palabra de Dios toca su interior, hermano. Y empieza a reflexionar. ¿Por qué? Porque empieza a actuar la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Empieza a actuar el entendimiento del Espíritu, no el entendimiento del hombre. ¿Por qué? Somos necios. Si desde niños somos necios, no meta el dedo, no meta el dedo y no entendemos. Hasta que lo metemos y nos damos cuenta. Y le queda la cabeza como que es foco. Hoy después ya solo ve y ya sabe. ¿No han visto los niños? Cuando le pasa una experiencia que usted le dijo no vaya ahí, van y se caen. La próxima vez ya no van, sino que desde lejos lo miran así, ¿ves? Desde lejos, así nos pasa a nosotros. Porque no queremos entender, no queremos entrar en el conocimiento que Dios nos está dando. Y ese conocimiento es espiritual, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más la palabra dice: para que vuestra fe, ahí viene lo bueno, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿No han visto que hay gente que creen que sabe? Hay gente que se manifiesta que, hombre, si son toda una enciclopedia británica por todos lados. Algunos creen que son la enciclopedia en español, la Océano. Hermano, la sabiduría de la enciclopedia no se compara a la sabiduría de Dios. La sabiduría de la computadora no se compara a la sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Todopoderoso, hermano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que reina y gobierna por los siglos. Amén, hermano. No hay para uno. No nos debemos engañar por lo que nos están enseñando los hombres. Pídale sabiduría a Dios. Miren, Él nos dará abundantemente. ¿Por qué? La palabra dice: sino en el poder de Dios. ¿Qué cosa? Todo lo que se debe fundar, debe fundarse en el poder de Dios. Hermanos, si usted ha venido enfermo, en el poder de Dios usted se va bien. Ay, pastor, si tengo 3 días y no comer, en el poder de Dios el cuarto va a comer, pues. Para que diga que en 3 días tuvo que no comió. Y no se preocupe, si Jesús no comió 40 y estuvo vivo, ustedes son los 3 que van a estar llorando. ¿Me entiende, hermano? ¿Sabe por qué? Porque solo nos preocupamos por el alimento corporal. Yo quiero que esta palabra le haga a usted preocuparse
por el alimento espiritual que es en Cristo Jesús. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo gloria a Dios, la lectura que pasa a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.